Señor, esta mañana estamos en tu presencia y queremos darte muchísimas gracias por una nueva oportunidad de poder experimentar tu amor, tu favor, tu gracia, tu consuelo, tu dirección. Nos disponemos, Señor, disponemos todo nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cada una de nosotras con cuál motivación nos hemos conectado en esta mañana. Tú conoces, Señor, cada situación, cada necesidad. Pero sabes, Padre amado, hoy queremos venir por lo que tú eres para nosotros, por lo que tú vas a llegar a significar en nuestras vidas. De manera especial, quiero darte muchísimas gracias por la vida de Joa, por su disposición, por su corazón, por todo lo que tú has estado haciendo en ella y a través de ella para inspirarnos, para guiarnos, Señor, para evidenciar cómo es caminar contigo, porque a veces quedamos cortos como en los cómo. Y gracias, Señor, por una vida como la de Joa, que nos modela que en ti todo es posible. Disponemos, Señor, este tiempo de una manera especial. Queremos orar por Joa, por su corazón, por su familia, por su hijo, Señor, por su esposo. Gracias, Señor, porque cuando nosotros nos ocupamos de tus cosas, que ella pueda experimentar tu amor, tu sustento, porque tú estás allí para Pedro. Y oramos, Señor, para que su salud sea restablecida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por Fercho, que es ese compañero, ese coequipero hermoso, por su familia. Y gracias, Señor, porque donde tú tienes a Joa es con propósito. Entregamos, Señor, este tiempo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hola, mi Joa hermosa, ¿cómo está? Amén, o sea, de verdad que traspasé en la ciudad, nunca pensé que, bueno, la saludo desde Cartagena, con el, Uh. uh, con el corazón partido, porque, bueno, les cuento un poquito antes de empezar este Sí. tiempo, eh, que creo que tiene que ver mucho con lo que les voy a hablar de mi testimonio, y es algo muy sencillo. Estoy en Cartagena y nada más y nada menos que el día que iba a salir, o sea, ayer en la tarde, mi hijo le da gripa, ardido de la fiebre, y en realidad le quiero decir algo que me llevaba el Señor. Ahora en la madrugada, pues ahorita hablando, y me acosté súper tarde hablando con Fer, y es que no podemos hacer absolutamente nada porque el control es de él. O sea, no estoy aquí ni por emoción, ni por reconocimiento, ni por muchas cosas, sino por cosas del trabajo, pero con un propósito y con una obediencia de que hice las cosas súper bien para venir acá. Se lo Ujú, quiero decir es porque hay veces pasamos situaciones, dificultades, donde el enemigo siempre va a poner como ese pero o poner ujú, ese panorama para que tú digas, no vas, no ujú. puedes viajar. Obviamente, Pedro no está mal, tiene una gripita, pero ustedes saben cómo es, uno como mamá, pues como salir y que Fercho me llame a las 11, estar ardido de fiebre, ¿qué hago? Pero el Señor también tiene cuidado de ellos dos, también es un propósito, creo que para Él también ser papá, para que Ujú, obviamente no dependamos ni dependa de mí con Pedro. ujú, Entonces, el Señor también tiene cuidado a la entrada y a la salida. Entonces, pues como la mejor introducción es que independiente del panorama, el Señor siempre va a tener el control, siempre cuida de ujú. ti, pero no puedes tener temor porque Eso. empieza los dardos del enemigo, que ayer en el aeropuerto llamaba, se hablaba con La Paz y decía inmediatamente el primer dardo, te fuiste, mala mamá, lo abandonaste, lo dejaste con fiebre, definitivamente eres... Inmediatamente Sí, yo dije, total. no, o sea, es que estos Ujú, pensamientos no pueden llegar a mi mente, porque ujú, pues en realidad no soy mala mamá, o sea, ujú. pasó algo que yo ya no podía decir, chao, que estés bien, igual no está mal, o sea, tiene mocos y listo, pero te pone unos dardos de este tamaño Mm. que tú quieres salir y dejar todo tirado Ah, para ir allá.
Hay algo, mi Joa, y recuerdo en una ocasión, a nosotros nos pasó mucho con nuestra hija y te compartí algo ayer. Y Sí, cada vez que mi amor y yo íbamos a servir, algo pasaba con nuestra princesa en salud. Y en una ocasión, Julio iba a viajar a México y otra vez yo estaba en urgencias con Valentina. Y los dos sentados en urgencias como, y entonces, pero algo que yo sentía del Señor en ese momento fue con toda la firmeza del amor. Yo le dije, amor, tú vas comisionado, tú vas con un propósito, no te sí. preocupes. Mi hija y yo quedamos en manos del Señor. Ya sabemos Ujú. el procedimiento, vamos a quedar internadas, son 8 porque era un ciclo de infecciones que le daban. Y yo le decía, amor, el enemigo no puede seguir tomando autoridad en nuestras vidas a través de la Total. salud de nuestra hija. Y fue tremendo porque obviamente con el corazón partido frente a muchas cosas, pero fue hermoso lo que el Señor hizo, porque cuando empezamos a identificar precisamente, Princes, como en este mundo espiritual, ¿qué pasa? Cuando tú Ujú. y yo avanzamos en fe, no como un acto irresponsable, sino en fe y tenemos esa confianza, producto, pero de esa relación y tenemos nuestros sentidos espirituales activos, es muy lindo y por eso eso tiene que ser en la dimensión espiritual. Y por Total. eso de una, o sea, que era lo que hacíamos ayer, o sea, llega el dardo, pero yo qué hago con ese dardo, ¿cierto? Bienvenidas cada una de ustedes, quienes no tienen cámara encendida, no se ven en estos momentos en pantalla, pero hay muchas princesas que se han unido, qué bendición. Ya vamos 31 mujeres que se han determinado desde las 4 de la mañana a Amén. conectarse de una manera preciosa. Gracias por estar acá, por este espacio y gracias por tu disposición, Joa. Quiero contarles que desde Modo Esperanza, ese es nuestro anhelo, ser respuesta a sus Amén. necesidades y a sus oraciones. Desde Modo Esperanza, nuestro propósito es precisamente ayudarles, orientarles y acompañarles en los cómo avanzar en sus procesos de sanidad. Y como hemos identificado que la relación con el hombre desde la figura paterna, desde cualquier figura, desde la relación, desde esposo, desde novios, desde amigos, aún desde los ex, que cuántas veces cuesta más cerrar ciclos que lo que se vive con las parejas, es tan complicado y en los procesos de acompañamiento mi yoga que realizo de manera personalizada, el 99.9% tiene que ver con el hombre. Desde ahí nace precisamente este espacio para que tú y yo podamos identificar herramientas espirituales como orar por el corazón del hombre, Ajá. orar por su transformación, orar por su sanidad, porque muchas veces nuestra oración es solamente desde la queja, desde la angustia, para que ese Ujú. hombre haga o se comporte o te dé lo que tú anhelas. Y resulta Ajá. que esto es causa-efecto y que el Señor está más interesado en tu corazón, en lo que eres tú como mujer. Y cuando Ujú. nosotros nos alineamos con el Señor es impresionante porque todas las cosas se dan por añadidura. Y cuando Amén. decimos todas, es todas, aún con la relación del hombre. Hoy es nuestra última sesión en vivo. Siempre nos conectamos los días miércoles de 4 a 5 de la mañana, pero la última sesión en vivo de este año, porque algo que tenemos como ministerio es que en diciembre y en la época de vacaciones escolares damos este espacio porque también somos mamás, tenemos familia, nosotros tenemos una princesa de 9 años y qué rico poder compartir ese tiempo y que nuestro cuerpo también necesita descanso. Pero hay una noticia muy hermosa, es que todos estos enlaces que hemos tenido desde hace 2 años, conexiones en vivo y que solamente paramos como en esta temporadita de diciembre, están en nuestro canal de YouTube Modo Esperanza Colombia y tú puedes acceder en el horario que quieras, el día que quieras y empezar a escuchar los audios que te acompañarán en esta temporada. Se publican solamente en audio para guardar la confidencialidad de las princesas que se conectan y les voy a compartir hoy el audio de Joa de su primer testimonio y el audio de Fercho, que ya tan hermoso estuvo con nosotros para Sí. que puedan entender un poco el contexto. Joa, cuando yo hablaba con el Señor y en oración, yo le decía, papá, hay tantas situaciones y aún en procesos de niñas que llevan tanto tiempo orando por el corazón del hombre y que la verdad llegan un momento que quieren tirar la toalla, que no ven Ujú. resultados y que dicen, pero cuando yo más oro, eso se pone como más difícil, pero yo no entiendo. Y literalmente, niñas que me han escrito y me dicen, yo ya no quiero orar, o sea, entran en un momento y que dicen, no quiero más.
Joa, ha sido tan hermoso el ver tu proceso, pero Ujú, había un antes, hay una ahora y va a haber un futuro, pero hay algo ujú. clave, princesa. O sea, cuéntanos un poco de ese antes, qué pasaba en el corazón de Joa en relación al hombre y no solamente desde Fercho, desde esa Joa soltera, desde esa Joa con esa expectativa de un matrimonio, con esa expectativa de formar un hogar. Pero ¿dónde entra, cómo entra Dios a esta ecuación y cómo empieza a transformar tu vida? ¿Qué nos quieres contar, princesa? Bueno, primero que todo, pues antes de conocer al Señor, mujer dependiente 100% de los hombres, súper emocional, pues creo que todos los vacíos los quería llenar con ellos como aprobación, ni siquiera por un papá ausente, porque tuve siempre papá y tengo un papá terrenal, pues porque el espiritual es lo más lindo del mundo, que también lo conocí porque no sabía que era el mejor papá del mundo. Entonces, primero creo que las mujeres somos súper dependientes de los hombres en todo, en aprobación, en vestirnos, en que siempre tiene que tener algo de que nos digan como, estás hermosa, estás divina, o ser la novia o la esposa tóxica, de que siempre nos tienen que contestar. Yo era re tóxica, yo era de las que llamaba y para completar era enfermera en ese entonces. Entonces yo mientras trasnochaba un sábado, yo quería manipular todo, de dónde está, entró, si no, eh, se va a demorar, no se va a demorar, o sea, eran tantas cosas que entendí que literalmente vivía para ellos, o sea, que si yo ya estaban como a punto de echarme, yo ya tenía el otro en remojo, yo ya estaba abriendo la puerta diciendo, vení, ¿cómo estás? ¿Estás soltero? Pero no quiero que lo vea como promiscuidad porque nunca fui promiscua, sino de solamente tener como una compañía, de que tuviera alguien que me dijera buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás? Pendiente de mí, porque ni siquiera me quería una relación como formal a eso. Y entendí por medio de un divorcio, que no les voy a alargar mucho la historia porque el Señor me ha llevado pues como a escribir muchas cosas, muchas líneas, muchas páginas, pero de las cosas tan atravesadas que uno quiere hacer solamente hecho por decir, me casé, este fue, sin orar, sin intervenir, sin preguntarle al Señor en ese entonces, se comete el peor error, que es casarse sin la dirección y sin el consentimiento de saber si ese varón es el que quería Jesús o quería Dios para mí. Entonces, cuando tú lo haces bajo tus fuerzas, bajo tus emociones, hay consecuencias, donde nunca oré por ese primer esposo, donde no teníamos a Dios, supuestamente sí, pero ese Dios lejano, ese Dios por allá, y en realidad entendí que mi relación no era el culpable del divorcio de Dios, sino que yo era la culpable de las malas decisiones, de todo lo que yo había tomado, de lo que yo había asumido y de que yo me quería casar solamente por ser como mi hermano, Checklist. porque mi hermano tenía un matrimonio divino, él fue el que primero se casó, pues muchas cosas que como que venían en la comparación, yo también, pero yo porque miren lo que es el ego, miren lo que es el orgullo, miren lo que es no tener a Jesús en su corazón. Yo decía, sí tengo todo, me gano tanto, soy enfermera, vivo sola en apartamento, ya me puedo casar, o sea, ya puedo tener una vida como yo lo merezco, como el hombre que quiero. Y resulta y sucede que al año, ni siquiera al año, me dice esta persona, me quiero separar porque quiero una vida de soltero. Yo dije, ¿qué? Pues no entiendo. O sea, ni siquiera llevábamos un año y llevábamos 4 años de novios. O sea, no estoy hablando de una relación de 3 meses ni de 4 meses, no. Estoy hablando de una relación que llevamos 4 años, donde pensé que era el hombre de mi vida, donde lo visualicé, donde, mejor dicho, lo idolatré. ¿Qué no le hice a esa persona? Y antes de cumplir el año se me sienta y me dice, no, es que quiero rumbear, quiero amigos, quiero fiesta y no quiero matrimonio. Pues quiero una vida de soltero porque tu vida ya me aburre de enfermera y me decía que amaban las enfermeras. O sea, miren lo contradictorio. Para resumirles el cuento, para que puedan entender el contexto de cómo empiezo a conocer del Señor, cómo empiezo a suplir la necesidad de lo que ellos me daban
a lo que Jesús me daba, que nadie ni nada lo podía suplir en mi corazón. Cuando se me derrumba todo esto, pues porque mi anhelo era casarme y tener una familia y obviamente tener hijos, pero el Señor sabía que ese no era el hombre elegido por Él. Él sabía que yo iba a hacer las cosas diferente cuando lo conociera a Él. Y así fue, tal cual. El Señor restaura un divorcio, el Señor restaura heridas, el Señor aprueba, afirma. Conozco del Señor. Y lo más hermoso es que me dijo, ahora me conocerás a mí, el que va a suplir, el que va a llenar, el que va a hacer y el que nada ni nadie te va a faltar porque soy yo, el único que va a permanecer en tu corazón. Y cuando yo conozco a Jesús, todavía estoy tragada hace como 14 años, yo vivo tragada y enamorada porque entendí que es mi mejor esposo. Y si tú a mí me preguntas quién es mi primer esposo, siempre te diré que es Jesús. Y mi segundo esposo es Fercho, porque lo tengo claro, porque para mí Jesús es mi esposo, yo soy su esposa, yo soy la niña de sus ojos, pero cuando tú no tienes claro que Jesús es tu esposo, tú siempre vas a suplir la necesidad y buscar, idolatrear y todo lo emocional depositarlo por tu novio, por tu esposo en este momento. Pero cuando tú tienes esa conexión con el Señor, Él sabe y se mete tanto en tu corazón que obviamente las tusas son ligeras. De 2 días lo lloré, suerte, no te conozco, no eres el elegido. Pero cuando tú no tienes a Jesús en tu corazón, una tusa puede pasar de año en año, Años, de mes en mes, total. que la Ujú. depresión, que la ansiedad, que no quiero, y usted llorando ahí y él ya con la otra. Hay algo, mi Entonces, Joa, sí, clave dime. ahí, ¿sabes? Y yo lo he experimentado. Es que cuando tú y yo tenemos una posición clara desde nuestra identidad, primero desde nuestra identidad como hijas, que es un primer espacio, o sea, yo entiendo que tú como Dios, Dios Padre, eres mi Padre, y como hija yo tengo acceso a los Ajá, beneficios del rey, o sea, desde cuando yo estoy con sí, esa posición, y luego cuando vamos caminando en esa relación, yo ya logro entender que tú puedes ser mi todo. A mí al principio yo decía, ¿qué? ¿Mi esposo? ¿De dónde? ¿Cómo? Claro, como no tenía esa relación, pero total, cuando yo hago clic también en esa relación es algo tan lindo que nos da, ¿sabes algo? Yo he experimentado mucha seguridad. No es orgullo, no es altivez, no, sino que llega a ser uno tan completo que aún ajá, eso nos da una seguridad y una libertad para amar que yo ya puedo ver a mi esposo, yo llevo 12 años casada, yo puedo ver a mi esposo Julio César como es él, que no es un hombre perfecto, lo puedo ver con los ojos de Jesús y puedo precisamente establecer una relación de ayuda, una relación de coequiperos de reino, porque trabajamos juntos, así como tú lo haces con Fercho, servimos ujú, juntos, pero donde yo ya, cuando yo estoy con él, lo amo, lo disfruto. Cuando mi amor se va de viaje, igual quedo tranquila, quedo con mi hija y disfruto el tiempo sola. ¿Por qué? Porque yo, o sea, mi complemento, o sea, nunca eso que es total, que viene esta persona y esto me da naranja, eso no, no es verdad. Todo eso son mitos y cosas que nos metemos y que estamos queriendo buscar a una persona para ser felices. Y una de las primeras claves es que tú necesitas ser feliz, tú necesitas ser completa, tú necesitas estar realizada, tú necesitas estar sana para tú entregar eso, para tú antes al contrario aportar de tu felicidad a la relación. No en ningún momento esperar que esa otra persona es quien te va a completar, es quien te va a hacer feliz, porque cuando tú vas con esa expectativa y no se cumple, por eso es que son matrimonios que literalmente hoy por hoy son desechables y al primer momento tú dices, no, esto no es lo que yo quiero. Entonces es muy importante y si en tu corazón aún no sientes esa relación, yo mucho tiempo le decía, Señor, yo ya entendí que no es ningún hombre, no es el alto, no es el bajito, no es el de plata, no es el estudiado. Yo ya entendí que no es ningún hombre, enamórame de ti. Mucho tiempo ese fue mi clamor, Señor, yo amén. necesito conocerte, necesito enamorarme de ti y poder ubicarme en mi posición relacional.
Mi Joa, tú conoces a Fercho, el Señor restaura y el Señor es de nuevas oportunidades. Tengo casos de niñas, inclusive algunas se han conectado hoy y sé que estás pasando por un momento difícil y donde tú me has dicho, Paula, estoy a puertas de un matrimonio. Nosotros como ministerio creemos en el matrimonio, somos pro matrimonio, somos pro vida, pero aquí Joa dijo algo clave. Y por eso es muy importante en los procesos preguntarle, Espíritu Santo, revélame la verdad de lo que yo hoy estoy viviendo. Porque muchas veces tu realidad de hoy es la consecuencia de decisiones del pasado, donde en Ajá. esas decisiones en la ecuación no estuvo el Señor. Entonces muchas Ajá. veces tú hoy estás viviendo una relación, estás viviendo una situación que nada tiene que ver con tu propósito y por más que tú le insistas y tú le insistas, lo que vas a hacer es desgastarte. Entonces, algo clave si tú estás en un proceso de dolor, de duelo, de pérdida, de separación, es decir, ok, Señor, dime cuál es mi posición frente a esta situación. Eso no quiere decir que porque como Joana se separó, entonces tú lo vayas a hacer. No, porque cada historia tiene un contexto diferente y porque Ajá. estamos invitando al Señor en la ecuación y que por eso es muy importante que tú tengas tus sentidos espirituales activos para que puedas escuchar su voz. Y de ahí por eso me encanta mucho, Joa, lo que el Señor ha puesto en tu corazón, en mi devocional contigo, es porque, y yo he remitido a muchas niñas que llegan al Amén. espacio de modo esperanza, porque desde modo esperanza lo que yo abordo ya es sanidad, pero para poder entrar en sanidad ya tiene que haber una relación con Dios. Entonces, cuando veo una Ajá. niña que está como apenas empezando y que cómo oro y que cómo lo hago y por qué lo hago, yo le digo, te la tengo. En devocional conmigo, allá te conectas y mi yo, porque esa es la labor, esa es una asignación preciosa que tú tienes Amén. y son muchas las mujeres que están llegando a través de tu historia, a través de lo que el Señor te ha permitido, porque tú les estás mostrando que es real, que vale la pena, y tú con esa pasión que les hablas, quieres es Ujú. impregnarles que es, o sea, que realmente uno sí puede disfrutar una relación espiritual. Entonces, mi Joa, el Señor te da una segunda oportunidad y ahora sí lo invitas a la ecuación. Pero eso Ujú. no quiere decir que el proceso ya uno diga, ay, chuleado, todo está No, listo, todo yo, arreglado. yo siempre he dicho que las cosas con el Señor son muy difíciles. Mm, No es fácil, pero son de victoria al final. Entonces, cuando uno permanece, cuando uno se deleita, cuando uno lucha, cuando uno lo coloca en primer lugar, él siempre tiene eh, ese propósito al final. Obviamente, lo que decía Paula, el divorcio del primer matrimonio, pues obviamente aún no voy a entrar en detalles, pero hubieron muchas cosas más que en realidad yo ya conocía, entre comillas, del Señor en ese caminar y obviamente pues fue la opción, o sea, es que todos tenemos casos diferentes y acá ujú, el caso era muy delicado, entonces habían muchas otras cosas, no solamente porque él había dicho eso. Entonces, como dice ujú, La Paz, no es como que ya me va a divorciar, ella se divorció, no importa, no. Empezando que hay que partir de que yo no conocía al Señor y para mí lo primero que me importaba era deshacerme de él. Entonces, no luchar con lo que el Señor quería para mí, porque no era el elegido del Señor. Entonces el Señor dijo como que, listo, suerte, chao. ujú, En ese entonces, porque en realidad cuando conozco al Señor, cuando conozco definitivamente el amor de Jesús, entendí que Él ocupaba mi primer lugar, entendí que Él lo iba a hacer a su manera y entendí que es el que transforma y que yo soy la que oro. Yo no soy ujú, Dios. Y yo no me voy a poner en el nivel de él porque él no necesita ayuda. Y ujú, conozco a Fercho, lo conocía desde hace mucho tiempo como entrenadores, los dos somos entrenadores y lo veía en ferias y muchas cosas. Y en realidad empezó pues como esa química, esa traga maluca al principio que uno es como que, ¿qué hago? Pero sí, en realidad para mí, en mi corazón tenía temor, pero el Señor era muy hermoso porque el Señor siempre como que me daba esa paz y yo decía, pero no entiendo si somos yugos desiguales, porque todo el mundo piensa que Fercho era ya conocedor del Cristiano. Señor, que era Ujú, cristiano y en realidad no, era del mundo y del muy, 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 muy ujú. mundo.
porque cuando yo conozco a Fercho era el mejor entrenador de todas las modelos más famosas de Medellín, preparador físico de todas las modelos nacionales e internacionales de Colombia Moda. O sea, tenía el título acá, el mejor entrenador del mundo. Quiero que él sea mi entrenador en todo. Y el panorama era muy teso porque yo solamente veía a Fercho rodeado de mujeres que se le colgaban aquí para la foto con la pechuga ahí literal en bola, porque todas se entrenan en bola en ese Ah, entonces. Y yo decía, pero es increíble que este man vaya a ser mi esposo. Pues cero, no conoce de ti. Fuera de eso, mírame el panorama. Tercero, este man tiene el orgullo plasmado acá y el ego aquí. el ego Pues no camina, sino que cero. levita. Yo decía, señor, pues en realidad, espera que se me fue. Yo decía como señor, en realidad, pues este no va a ser el hombre de mi vida, jamás va a ser el hombre de mi vida. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Bueno, espera, yo me vuelvo a conectar. Espera que se me desconfiguraron. Ya, ¿me escuchan ahí? Ah, súper. Gracias, mi Sí. Joa. No, sino que como que se me van, como que se me Sí, desconectan y vuelven. Entonces, yo le decía, señor, pues esto es definitivamente de absurdo. locos. A ver, primero yo soy una niña ya encaminada contigo, segundo me muestras un hombre del mundo, tercero, ¿qué quieres con él? Y era muy teso porque Fercho tenía un temperamento muy fuerte, era un temperamento muy teso, pero ahí es donde uno entra a saber de que no es uno, sino que es el Señor el que toca su corazón, si tú quieres permanecer. Cuando yo empiezo a orar por Fercho, porque el Señor me dice, empieza a orar por su corazón, Ujú. empieza a Bienvenida. orar. Empieza a orar por su carácter, empieza a orar por su genio, empieza a orar por su ego, empieza a orar por su orgullo. Yo empecé a orar y sin ver el panorama, porque entre más oraba, más las viejas lo seguían. Entre más Ujú. oraba, más del mundo quería estar. Entre más oraba, él me decía, si no le gusta, pues váyase, no me importa. Así de ese tamaño. O yo lo saludaba y le decía, buenos días, ¿cómo amanece? No me hables, hoy amanecí con, usted ya sabe la palabra que le da eso como que termina en des, para no decir la palabra, yo decía, pero pues este man qué hombre, pues, o llegaba a saludarme, ¿cómo estás? Y yo bien. Yo tuve un día horrible, o sea, todo lo que le pasaba con las alumnas, yo tenía que pagarlo en genio, en todo. Yo decía, no, pero pues, ¿cómo así? Yo vengo de una relación tóxica, pues porque después de mi divorcio, obviamente pasaron muchos años, entonces, se lo quiero decir, era como que, o sea, ¿cuándo voy a tener el hombre que yo quiero para mi vida, que en realidad no es para mí, sino que es para ti? O sea, yo siempre he querido una familia, querido un hombre temeroso, querido esto, pero yo no lo veo por ningún lado. Y el Señor siempre me decía así llorando. Y yo decía, pero no veo nada. Pero el Señor me decía, es que no es, y obviamente por su palabra, porque me regaló demasiados versículos que no traje la agenda para leérselos, se me quedó, pues mi cuaderno devocional, se los debo, Ajá. pero siempre era el respaldo con la palabra, siempre era el respaldo donde él me decía como, sigue orando por el hombre, sigue orando. Se te fue, amor. Se te fue el micrófono, los audífonos. Ay, es que se están Ya, desconectando. allá, allá, otra vez. Bueno, espérate. Listo. Listo. Entonces fue muy teso porque yo no veía nada. El panorama era completamente nublado, oscuro, todo. Hasta que un día, de las cosas que suele pasar, me arrodillé y le dije, ah, bueno, y era en ese entonces el ayuno por todos los lados. Ayunaba y me arrodillaba y que no hice por ese corazón. Hasta que un día llegué y dije, no puedo más, no puedo más. O sea, tiro la toalla y no sigo luchando por Ujú, este varón. Definitivamente no. Miren, lo que es tener una conexión con Jesús al nivel de que Él ujú, responde y revela a través de lo que sea. ujú. Nunca se me va a olvidar porque le dije yo,
si tú quieres que yo ore por este varón, dime si va a ser mi esposo. Y yo me quedaré 2, 3, 10, lo que quieras en años orando por su corazón. Pero si no me revelas, si no me dices a través de un sueño, a través de una promesa, a través de lo que sea, yo suelto a este varón. Y es muy lindo Ujú. porque cuando yo me bautizo por primera vez pues me bautizo con el Espíritu Santo, el Señor regala el don de que habla a través de los sueños. Y ese fue el primer sueño revelador donde en el sueño, así literal, escuché la voz de Dios. Obviamente es oscuro, pero fue algo demasiado lindo porque me dijo algo tan sencillo. Él va a ser tu esposo, tú sigue orando que yo soy el que transformo su corazón, porque soy Wow. Dios. Se te Está fue. tan rápido. ¿Cuántas horas tengo que orar por este varón? Pero fue demasiado lindo porque entendí que el Señor me estaba diciendo en ese momento, sigue Ujú, orando porque es que tú no vas a transformar la vida de ujú, Fercho, soy yo, ujú. pero sí va a ser tu esposo, sí lo va a ser, porque Wow. así literalmente sentí su voz audible cuando dijo, él va a ser tu esposo, pero sigue orando. ¿Eso qué Mm. quiere decir? Mi hija, si no ve el panorama, si se le va a levantar lo que sea, usted tiene que seguir. Usted ya me lo acabo de decir, va a seguir orando. Oré año y medio por ese varón. Derramé las lágrimas que ustedes no se imaginan. Ayuné y me puse de este tamaño, así literal, por ese ayuno de Daniel, de Esther, de todos. Pero el Señor llegaba a un punto de que me decía, vale la pena porque yo soy el que va a hacer el trabajo. O sea, de verdad que en mi época, si yo era entrenadora, yo era la mejor, o sea, la más rayada, la que no tenía grasa, todo y todos eran por el entrenamiento y era por el ayuno que estaba haciendo por Fercho. Ahí hay algo Entonces, de clave. verdad que fue algo demasiado lindo porque fue un año y medio muy duro, fue un año y medio donde dependí de lo que era el Señor para mí, dependí que no era Ujú. mirar a Fercho con los ojos de esposo, sino porque primero deposité mis ojos en Jesús para que Confianza. Él transformara a Fercho, Ujú, independiente de lo que yo viera, yo sabía que lo iba a hacer. Y otra cosa, por otro lado, también tenemos ujú. que entender, niñas, que también el varón tiene que tener un corazón dispuesto, un Así es. corazón donde quiera buscar a Jesús, porque hay veces remamos y decimos, no, yo me caso y Dios lo cambia en el camino, compañera, eso no Ujú, pasa. O ujú, sea, hay testimonios que sí, pero usted tiene que estar segura de ese varón, de que sí quiere buscar a Jesús o solamente quiere estar ahí, solamente por usted, por agradarla, porque va a visitar ujú. la iglesia, porque usted está ahí, porque lo único que yo oraba en mi relación, en intimidad, era que no me mire a mí, que te mire a ti, que dependa de ti, que te agrade a ti, que sea un hombre temeroso a ti y no a mí por conveniencia, Así por es. decir yo quiero estar ahí por Mm. ella. Hay algo, mi Entonces, princesa, clave, y es lo siguiente, y siempre se los digo a las princesas, es, uno, tú avanza, avanza o permanece, pero cuando tengas una palabra rema, una palabra del Señor, una confirmación del Señor que te permita tener claridad con tu postura. Porque muchas veces las niñas se quedan paralizadas, no toman decisiones, no avanzan y pueden estar orando mucho, pero no tienen la claridad si están realmente en el centro de la voluntad de Dios. Y esto no se trata de ser permisivas, esto no se trata de aguantar, esto no se Ujú, trata de no poner límites, no. Esto se trata es de una inteligencia espiritual. Y para que tú tengas inteligencia espiritual, tú necesitas tener tus 5 sentidos espirituales activos. Y para que estos 5 sentidos se puedan activar y estar alineados a la voz de Dios, porque tú puedes encontrarte con 3 voces. La voz de tu emoción, lo que tú quieres, la voz del enemigo que te lo quiere, te lo puede presentar lo más fácil del mundo y entregártelo así en bandejita de plata, o la voz de Dios.
Y la voz de Dios siempre va a estar alineado a sus principios, a la palabra y a la formación de tu carácter. Entonces, tú necesitas para identificar, o sea, para tener ese discernimiento que es de Dios y que no es de Dios, necesitas una relación. Entonces, antes que pensar que el hombre cambie, que el hombre haga, el Señor está esperando por ti. El Señor Amén. necesita tu corazón y eso es ahí lo clave, porque si tú estás permaneciendo en una relación o tú estás orando por un hombre, pero lo estás haciendo desde tus fuerzas, desde tus deseos, porque te parece, y quiero decirte con todo el amor, así sea un hombre cristiano, porque la etiqueta puede con todo, pero Total, el único que conoce el corazón de un hombre es Dios. Y total. tú no te puedes basar, no, es que él va a la iglesia y él es líder de la iglesia y está en la alabanza y es un No, 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 no. O sea, aquí no se trata de eso. Tu seguridad y tu confianza para darte un paso siempre hacia adelante o para quedarte en stand-by, porque muchas veces el Señor te dice, estar Ujú. quieta y mirar que yo soy Dios. Él te va a dar dirección. Y tú en ningún momento puedes decir, es que él es el hijo de tal, o es porque a mí me dijeron, no, ¿qué te está diciendo el Señor? ¿Y qué fue lo que le pasó a Joa? Y es lo que me pasó a mí. Yo me pude anclar en esa palabra que el Señor me dio, porque antes de yo Ajá. casarme con Julio César, yo le dije, Señor, yo necesito una confirmación tuya, y el Sí. Señor me dio una palabra. Eso es lo que a mí me ha ayudado a permanecer durante estos Amén. 12 años porque Amén. no es de una persona perfecta, yo no soy una persona perfecta y un matrimonio necesita de dos, pero dos que realmente quieran avanzar y porque si Julio o en este caso si Fercho cada vez más se iba alineando a Dios, Joana permanecía alineada con el Señor, Mm, indudablemente ¿qué va a pasar? Se iban a encontrar, mi Joa. total. Total, así es, Pauli. O sea, la verdad es que eh, no es desfallecer, pero lo que yo les estaba contando es también entender que hay un corazón dispuesto. Fercho tuvo un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón hambriento para poder buscar del Señor, para poder ser la respuesta a las oraciones contestadas, porque Ujú, entendió que no estaba ahí por mí, sino por Él. Entendió ujú, que Él quería buscar y tener lo que yo tenía, la tranquilidad, ujú, la paz, porque Él me llevaba a la iglesia, porque Él nunca entraba. Una de las cosas que nosotros hacemos por ajá. intensas es que hay veces somos esa piedra de tropiezo para ellos porque vivimos encima. Ya oró, ya ahí fue a la iglesia. ¿Y por qué no quiere ir? A mí el Señor nunca en año y medio me dejó invitarlo a la iglesia. Siempre que iba a abrir la boca me decía, no. Y yo decía, Señor, no, recuerda, soy yo, no tú. Es que no va a ir a la iglesia porque tú lo vas a invitar. Va a ir a la iglesia porque yo lo voy a inquietar a que vaya. O sea, es que el Señor hace las cosas perfectas y nunca, nunca, obviamente lo invité. Y eso fue una de las cosas que él lo contó acá. Dijo, una de las cosas que yo amé de yo es que nunca me obligó, nunca me invitó, sino que dejó que ella fluyera, de que ella tuviera su intimidad en sus oraciones conmigo, con mi corazón, pero nunca quiso que fuera ese yo de que fuera perfecto o fuera el mejor momento para yo decirle, vaya, que es que yo quiero que usted vaya a la reunión. No, es cuando el Ujú, Señor había tenido ya esa cita apartada para él. También hubieran cambiado los papeles si yo hubiera sido intensa quisiendo transformarlo y en realidad no lo hice por obediencia, pero me anclé a una revelación, ujú. me anclé de que lo estaba mirando a él y no a Fercho, tenía una dependencia de él y no de Fercho, y yo sabía que iba a ser mi esposo, pero también tenía que pagar el precio en intimidad de lo que quería el Señor, de que la Total. dependencia que yo tenía anteriormente no iba a pasar con este varón, porque suele pasar, hay veces. Entonces, cuando Fer me dice después de año y medio que iba a hacer en la iglesia, no, pues eso fue literalmente 3 goles de Colombia, llámelo como que mejor dicho, aleluya, y de ahí empieza un caminar porque ni siquiera es cuando van a la iglesia, sino cuando ya tienen esa conexión, intimidad donde dicen, Jesús es mi todo. Ujú, Y es muy lindo porque a mí me lo han dicho muchos profetas
has peleado por ese varón, has orado y has derramado demasiadas lágrimas, pero vale la pena porque mira lo que es ahora. Y eso te lo Amén. quiero decir porque primero fue del Señor y después fue mío. Nunca fue mío antes del Señor, porque hay veces a uno se le olvida en el caminar de que primero fue de Él y que es de Él antes de que obviamente Dios me lo diera a mí. Pues porque no somos obviamente perfectas, hay veces se nos olvida y empezamos en esa idolatría, en esa dependencia, pero ahí es cuando el Espíritu Santo dice, párala ahí, que es que ya te estás mirando por otro lado. Porque suele pasar, pues porque obviamente amamos, respetamos a nuestros esposos, queremos darle lo mejor, pero también sabemos. Se te fue mi princesa nuevamente el audio. Espera, acá Es sí. impresionante, mi Joa, porque cuando uno entiende su posición y cuando uno ama en libertad, porque el Señor llena tu tanque emocional, este tipo de cosas empiezan a suceder. Entonces, aquí algo, mi princesa, es clave es, ¿cuál es tu prioridad? ¿Dónde está tu corazón? Y de acuerdo a eso es lo que tú vas a avanzar en el proceso que tengas. Y no tengas temor a soltar. Si el Señor te dice, oye, este no es el camino, no es la forma, esto no es lo que yo tengo para ti, Total. no tengas temor a soltar, porque hasta que tú y yo nos soltemos las imitaciones, Él no te va a dar lo verdadero. Y Total. sabes, lo de Dios no añade tristeza. Esa vida rica y abundante el Señor la quiere aquí y ahora. Entonces, que sea también una oportunidad preciosa y en esta temporada en que tú puedas evaluar, a ver, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy teniendo? Y que si tú ya eres una mujer casada bajo el vínculo de un matrimonio, que tú puedas decir, ¿sabes, Señor? Enséñame, muéstrame cómo puedo hacer, pero primeramente que tú te ancles con el Señor, porque muchas veces queremos que el hombre haga o viva o experimente una fe que ni siquiera tú vives. Entonces lo que tú le estás mostrando al hombre es totalmente lo contrario a enamorarse de Dios y por eso muchas veces el hombre dice, no, pues ese es el Dios que tú tienes, el Dios en que tú crees, eso yo no lo quiero. Entonces muchas veces nosotras también nos encargamos de que de distanciar al hombre. Si tú estás en unión libre, si tú no eres una mujer casada, yo te invito a que le plantees al Señor y le preguntes sobre esta relación. Ajá. Y que si esto, si este hombre tiene disposición, si este hombre en el corazón, él tiene un anhelo de transformación, ora por el corazón de ese hombre. ¿Para qué? Para que ambos puedan caminar y puedan formalizar ante el Señor esa relación. Porque, sabes, nunca va a ser lo mismo y no se trata de un tema de religiosidad ni de legalismo, pero cuando tú y yo estamos bajo el vínculo de un matrimonio, vamos a tener la bendición de Dios. Cuando Amén. tú y yo estamos por fuera de ese marco de referencia, de principios, eso ya abre una puerta y por eso también Ajá. se presentan tantas situaciones en las relaciones. Mi Ajá. Joa, continúa, princesa. Bueno, y en realidad cuando entendí lo que les estaba diciendo al principio, que pues que el Espíritu Santo en este momento me dice como que es que me deben de ver a mí como su compañero, como su esposo, pues les estoy hablando de Jesús, porque cuando tú te das cuenta de que es tu primer esposo, se los digo que usted no necesita nada más. Y usted me va a decir, pero ¿cómo así? Yo no lo veo, pero ¿cómo así? Pues no siento que él sea mi esposo, porque es que cuando tú sabes que él es tu esposo, suple todas tus necesidades. Créeme que cuando yo entendí que Jesús, para él, yo era su esposa, su hija, su niña, como lo que me quiera llamar, pero yo me anclé a que Él es mi todo, Él trae por añadidura el resto. Pero si tú no tienes esa vinculación, ese vínculo con el Señor, esa Esa relación. relación, de esa pasión, de ese enamoramiento, créeme que va a ser muy difícil saciar lo que tú tienes ahí, porque sientes que estás como un faltante, como que porque me siento vacía, porque me siento que no soy amada, que no soy aprobada, no.
Alguien me contaba en estos días que era muy teso porque le decía, Señor, me siento sola y me dice, y le dice el Espíritu Santo, no estás sola. Recuerda que Jesús es tu esposo. Recuerda que yo soy Ujú. tu compañero. Recuerda que yo soy con el que lloro. Recuerda que tú, Se te fue nuevamente. Se te fue, lo que amor. yo soy. Ajá. Y es muy teso porque a veces no lo vemos como lo que es. Para Ujú. resumirles el cuento, mi esposo me da sopa y seco en Ya, todo, en la ya va pasos oración, en la agigantados. prédica, en los eventos. O sea, Hermoso. de verdad que ha sido un tiempo de recoger de lo Lo que ya sembrado. hemos sembrado, de lo Ujú. que, de lo que el Señor ha venido formando todos Ujú. estos 5 años que ya voy a cumplir con Él, pero en general llevo 7 años con Él desde que nos conocimos y empezamos una relación. Pero entendí que cuando tú dispones, cuando tú sueltas, cuando el Señor Ujú. equipaje, Él viene recontraequipado para hacer y transformar lo que para nosotros es imposible, para Él no. Ujú. Entonces, lo que me ha ayudado en este momento a permanecer en la oración y todo es que el Señor lo tocó, el Señor lo transformó y así no lo suelto. Y así Y, sigo orando por su corazón. y Y sabes, así amor, sabes algo que es tan clave, es porque cuando es una transformación que viene por parte de Dios, es una transformación que permanece, es una transformación real porque es de adentro hacia afuera y se evidencia en un estilo de vida donde tú no tienes que decir haz o no hagas. Deja, ajá, suelta, o sea, es el Espíritu Santo el que fue transformando a Fercho, el que lo fue guiando en sus relaciones, en su vocabulario, en su comportamiento, en absolutamente todo. Y eso no quiso decir que dejara su profesión. Eso no quiere decir que él ahorita no entrene a las modelos. Pero ¿qué es lo que ajá, ha pasado? La esencia de Fercho ha cambiado conforme al carácter de Jesús y eso que ha hecho mi Yoa, que te ha traído paz, porque han estado en unidad. Hay algo clave, princesas, y por eso cuando yo le decía, Señor, dime ese mensaje para cerrar este año, y esto yo lo siento y me da tanta alegría a mi Yoa, es porque yo identifico que es ese amor y la pasión por Jesús. Porque si tú y yo dejamos que las circunstancias nos opaquen, si tú y yo tiramos la toalla, si tú y yo nos dejamos derribar por la soledad, por la tristeza, por la frustración, ¿qué pasa? El enemigo va a tomar ventaja y lo primero que el enemigo quiere hacer es dividir, es romper tu relación con Dios, porque de esa manera te debilita y tú quedas vulnerable. Entonces llega un momento en el que el peso es tan grande, tu mirada se pierde literalmente y tú empiezas simplemente a hacer, o sea, se desfigura tu esencia femenina y empiezas a llorar, a angustiarte, a enfermarte. ¿Sí? Entonces, independiente de la circunstancia, una invitación es, por favor, no pierdas la pasión por Jesús. No pierdas tu conexión con la única fuente de vida eterna que es el Señor. Porque si tú tienes esa conexión, vas a tener sabiduría, discernimiento, vas a tener inteligencia espiritual para abordar total. la situación. Y si el Señor, y eso te va a permitir, ok, si no es, vas a poder terminar en sanidad, vas a poder cerrar ciclos para abrir nuevos caminos, pero con Amén. un corazón sano y en gozo. Y por eso hace 8 días, después se los voy a compartir, tuve una princesa hermosa, mi Yoa, donde el testimonio de Cris tal vez no terminó como el tuyo, donde ella casada hace muchísimo tiempo, ella lo intentó con su esposo, hizo muchísimas cosas, regresó a Estados Unidos, ella hizo todo conforme a los principios con un corazón agradecido, perdonando a su esposo no una, sino muchas veces, y ella hizo todo delante de Dios con cordura, con decencia y con un corazón sano, pero él no quiso restauración.
Él no lo quiso. Y sabes, y en ese proceso el Señor la respaldó de una manera tan preciosa, donde Dios fue su abogado, ha sido su todo y el Señor ha defendido su causa. Amén. Ella ya firmó papeles de divorcio. Y en el testimonio ella nos decía, y estoy tranquila, tengo gozo, tengo paz, porque el proceso lo viví con el Señor y yo hice Claro. todo lo que estuvo de mi lado. El resultado no era lo que esperábamos, pero que ella, Cristina, se prepara porque cerró un ciclo en sanidad, cerró un ciclo con un corazón dispuesto y donde ella también pudo entender esos comienzos de esa relación. Y aún ella ora por su ex esposo, porque él es el papá de su hija, hoy, mañana y siempre. Y seguiremos clamando por el corazón de ese hombre, pero ya no con un sentimiento de yo quiero esa transformación de ese esposo para mí, sino Señor, realmente toma el corazón de este hombre. ¿Por Total. qué? Porque si ese hombre se transforma, si ese hombre sana, la beneficiada va a ser su hija, que va a ser que es la hija de los dos y es una relación que nunca se desvanece. Entonces, mira, mi Joa, ¿esto de qué depende? Depende de nosotras. Nuestro estado de ánimo, nuestra Total. posición depende de nosotras, no depende de las circunstancias, no depende de lo que te diga el hombre, no depende de lo que te señale el mundo, no depende de lo que estén diciendo de ti, de la relación. Por eso aquí tener muy clara que todo es una decisión que está aquí en tu corazón. ¿Y qué les dirías a esas princesas hermosas para que puedas orar por ellas en esta madrugada? No, lo primero es que el permanecer siempre va a traer bendición, el seguir a Jesús, no como cristianos ni como, para mí, yo Etiqueta entendí algo muy religiosa. claro, exactamente, entendí algo muy claro, yo no quiero ser ni cristiana, ni católica, ni lo que sea, yo quiero ser discípula de Él, Amén. para caminar con Él, para agradarle a Él, para ser como Él, para que mi corazón esté alineado con Él. Eso es lo que todos los días le he dicho. Quiero un encuentro cara a cara contigo. Quiero enamorarme más, quiero más hambre de ti, quiero permanecer más, quiero Amén. sumergirme más. Cuando tú le declaras eso al Señor, obvio que te lo va a dar. ¿Cómo va a dejar un hijo hambriento? ¿Cómo va a dejar un niño, una hija con sed de Él, de conocerlo, de adorarlo, de estar ahí firme con Él? Entonces, uno, no veas el panorama con los ojos naturales, sino sobrenaturales de lo que va a hacer el Señor, porque es un Dios ilimitado, no tiene límites. Segundo, no es cuando tú quieras, es cuando Él quiera, porque no podemos negociar los tiempos de Él. Y tercero, yo creo que la oración es el poder de todo. Cuando no quiera Wow, orar, total. ore el doble. Cuando no se quiera levantar, levántese el triple, porque no es como que no quiero orar, no quiero hoy, no, es que no es lo que usted quiera, es lo que el Señor quiere. Y si usted quiere un milagro, pues tiene que arrebatar su milagro, pelear por su milagro y no dejar. Se nos fue nuevamente mi Joa. Y hay algo, si tú quieres un milagro, conviértete en ese milagro. Muchas veces tenemos una lista de demanda impresionante con el hombre y la pregunta es, ¿cómo te estás convirtiendo? ¿Tú eres esa princesa? ¿Tú eres esa mujer de bendición? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué hablas? ¿Tus palabras son de bendición o son palabras que contaminan y exasperan al hombre? Y eso Ajá, solamente se puede dar con un corazón sano y conectado con el Señor. Mi Joa, de total. verdad, gracias, gracias por este tiempo, de verdad, gracias porque nos Amén, inspiras, porque has amén. creído y algo que yo estoy convencida, princesas, es que nuestras victorias, nuestros compromisos privados, porque esto mi Joa ha sido oración, ha sido lágrimas, ha sido estar de rodillas, esto no ha sido un día, esto no ha sido meses, esto ha sido años. Y Años. muchas veces somos circunstanfláuticas, como digo yo, como ay, yo creo que chisqueo los dedos y que se da, pero es entender que cada caso es un caso diferente. Te Total. invitamos a que te conectes con el amor de Dios. Les voy a compartir en el grupo el primer testimonio de Joa para que puedas ampliar el contexto y también te voy a compartir el video del testimonio de Fercho porque es muy Ujú. lindo poder escuchar la otra cara de la moneda porque eso hemos hecho desde Modo Esperanza. Cada mes hemos tenido un invitado o invitada y también invitamos a hombres porque desde su masculinidad también nos ayudan a entender un poco el
corazón del hombre y que tú y yo sepamos cómo relacionarnos con él. Gracias, mis princesas, por estar acá. Y mi Joa, ¿por qué no oras por todas estas princesas que hoy se han conectado y las que escucharán en diferido? Claro que sí. Bueno, Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, gracias porque has tocado los corazones, porque sabemos que somos mujeres que seguiremos orando por los varones, porque el Señor quiere primero tu corazón antes de transformar el corazón de ese varón. Primero quiere tu corazón rendido, un corazón limpio, un corazón restaurado, un corazón donde seamos testimonio para poder ser reflejo de nuestro testimonio para este varón, para este esposo, para este novio. Entonces solamente ora por tu corazón, dile, Señor, quiero un corazón sediento, un corazón afligido para tus palabras, un corazón donde que en realidad seas tú alineando con el mío. Quiero más de ti, menos de mí, Señor Jesús. Quiero tener esa relación, esa intimidad, Señor. Quiero conocerte más. Quiero que me muestres y reveles a mi vida. Dile con autoridad. Muéstrame si este Amén. varón es para mí, porque no lo quiero hacer por emoción, porque si en este momento tú estás en un apego con esa persona, el Señor quiere darte mucho más que un apego, una rutina, porque el Señor siempre primero va a dar el primer lugar en tu corazón para que tú sacies, para que tú lleves el testimonio de lo que es Así es. Jesús, que es tu primer esposo y será siempre tu esposo, el que no falla, el que está ahí. Así Para es, amar a amén. tu esposo debes amar a Jesús, debes de Así amar a es. Dios, debes de anclarte a las promesas. Pero si no amas, si no conoces, ¿cómo vas a amar y respetar a tu esposo? Padre, gracias porque sabemos que este tiempo fue Amén, Señor. Joa. De mi Gracias. esposo, que le has dado un querer y un hacer y un hambre, de donde él ha mirado, te ha mirado a ti en intimidad y se ha Así es. parado a buscarte de ti, Señor Jesús. Padre, gracias porque esas mujeres que de pronto tienen esa preocupación, esa soledad, ese desespero, esa depresión, esa ansiedad, Señor, hoy se quita todo, hoy se rompe En todo, hoy el se nombre de cancela, se anula, Jesús. Señor, Así porque es, sabemos amén. que tú tienes un plan perfecto para ellas, pero solamente dales ese discernimiento de mirar si es o no es y que Amén. les dé esa paz que sobrepasa todo Por entendimiento favor. para poder estar firmes en la brecha contigo, que seamos esa lámpara encendida, que seamos ese fuego y ese avivamiento Ujú. encendido en este corazón, Señor, que esa llama no se apague, que así veamos que el panorama no es bueno, sigues en la brecha si tienes una promesa anclada de Así parte del Señor, es. porque el Señor no quiere que sueltes, porque el Señor quiere que tú le mires, que tú le hables, que tú le digas, Así es. que tu anhelo sea Él para poder hacer el resto por añadidura. En el nombre de Cristo Jesús oramos y quedamos en tu Amén. presencia. Amén, amén y amén. Amén, hermosa. Gracias, mi Joa, por tu tiempo, por tu amor, tu generosidad, el estar Amén. con nosotras. Gracias a cada una de ustedes. Princesas, les voy a compartir en el grupo también el contacto de nuestra línea Modo Esperanza, 312-832-2352. Quiero contarles que desde allí ustedes pueden agendar sus citas personales donde realizamos mentoría en sanidad. Esa mentoría la hago de manera personalizada, en estos momentos la dirijo yo con todo el amor porque Joana y yo sabemos de dónde nos ha rescatado el Señor y en ocasiones necesitamos una guía y orientación. Entonces, amén. bienvenidas a Modo Esperanza, aunque no sigamos en nuestra conexión en vivo durante este mes de diciembre 2022, vamos a estarles compartiendo en el grupo cada semana un audio de los anteriores que sé que te ayudarán en tu proceso y saben que con todo el amor para ustedes. Un abrazo, bendecido día y hasta pronto.